encargo que nosotros recibimos hace poco, más o menos un año y medio, fue el de analizar el impacto de la legislación laboral y la naturaleza de los contratos, los incentivos para el empleo, las trayectorias laborales en los procesos de integración social de los jóvenes, realizando una lectura crítica del contexto normativo, jurídico, económico y social que rodea a las situaciones de empleabilidad de los jóvenes. He querido leerlo para fijar, por así decirlo, lo que ha sido nuestra premisa, que, como es lógico, ha condicionado, en el mejor sentido de la palabra, el desarrollo de los trabajos. Se pretende, por tanto, o se pretendía, ayudar a comprender de qué manera los jóvenes menores de 30 años, saben que la franja, el umbral de los jóvenes en relación al empleo ha ido subiendo de los 25 a los 30 por razones obvias, entre otras cosas por las dificultades crecientes de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, y se pretende ver, como decía, hasta qué punto los cambios legislativos que se han puesto en marcha en las últimas décadas de la transición ahora, pues han servido, por un lado, para reducir o para afrontar ese problema tan acuciante, tan voluminoso del desempleo juvenil existente en España, visto también desde la perspectiva jurídica, la perspectiva sociológica y la perspectiva económica. Indudablemente, como afirma Ignacio Calderón, director general del centro, Reina Sofía, ni la FAD ni el propio centro tienen como misión fundamental luchar contra el desempleo, pero sí pueden, evidentemente, descifrar o contribuir a descifrar algo tan complejo como es la empleabilidad de los jóvenes, los problemas que esos se encuentran, porque, entre otras cosas, conociendo esa premisa, se puede hacer una especie de trabajo anticipatorio sobre lo que condiciona los problemas de consumo de drogas. Bien, esta investigación que nosotros presentamos hoy se suma, como bien ha dicho Eusebio Mejías hace un momento, a una larga lista de investigaciones que han sido efectuadas en el marco del Centro Reina Sofía. Variadas publicaciones, rigurosas publicaciones. Yo destaco fundamentalmente dos, porque se trata de obras que están interrelacionadas con la que nosotros aquí presentamos. En primer lugar, la denominada Jóvenes y Empleo, principales indicadores, coordinado por Ana San Martín y realizado por María Sánchez y Ignacio Mejías, que tiene una interconexión temática, aunque obviamente el enfoque metodológico es otro, pero es complementario su contenido de las cuestiones que nosotros aquí vamos a ver. Y, en segundo lugar, Jóvenes y Empleo desde su propia mirada, también realizada en este caso por Ignacio Mejías y Juan Carlos Ballesteros, ¿no? Yo creo que todas estas obras dan una idea de hasta qué punto el centro, que nos lidera, por así decirlo, da una prioridad muy clara, o marca unas prioridades muy claras respecto de la necesidad de hacer investigaciones aplicadas, llevadas a cabo por equipos interdisciplinares y, desde luego, intentando aunar y liderar a profesionales que provienen de distintos campos, ¿no? Yo creo que este tipo de iniciativas es absolutamente necesaria para, entre otras cosas, conocer aquellas cuestiones de nuestra sociedad que son particularmente complejas, como es la que nos ocupa. Yo he de decir que soy el editor, lo cual es un dato absolutamente, por así decirlo, circunstancial, accesorio, y me da un protagonismo excesivo, ¿no? Lo importante es el equipo que se ha conformado en torno a este tema, y yo creo que desde ese punto de vista ha sido un acierto, no que nos eligieran a nosotros en particular, sino que el centro desde el primer momento tuviera muy claro que quería realizar un trabajo interdisciplinar sobre esta compleja problemática que nos ocupa. Antes de seguir adelante y de hablar de la metodología y del contenido de la investigación, yo quiero decir que para mí y para los que conformamos este grupo ha sido todo un placer trabajar con todos los miembros del centro, que nos han ayudado, comenzando por su director técnico, Eusebio Mejías, siguiendo por Ana San Martín y terminando
por Ana Rubio, la primera socióloga y coordinadora del centro, y la segunda joven socióloga y prometedora profesional, sin lugar a dudas. A todos ellos, repito, quiero agradecer en nombre de todos las facilidades que nos han dado y también las ideas y sus reflexiones que, sin duda alguna, han tenido reflejo en la obra, han mejorado la obra que nos ocupa. Tratar de la problemática del empleo, de la empleabilidad de los jóvenes y del desempleo juvenil es absolutamente oportuno, es necesario, entre otras cosas porque es un tema de una gravedad enorme y es un tema que tiene una actualidad absolutamente incuestionable. Y además es un tema central en nuestras sociedades. Desde luego en la sociedad española, pero también en otras sociedades de nuestro entorno. No hay que olvidar la importancia que tiene el empleo y el desempleo en la identidad de las personas y hasta qué punto constituye un instrumento necesario para los procesos de socialización de las mismas, ¿no? Por tanto, analizar en profundidad la variable empleo o su ausencia o incluso el empleo de buena o de mala calidad de los jóvenes es una premisa absolutamente necesaria en los tiempos que corren. Además, hay que tener en cuenta que el mercado de trabajo actualmente se caracteriza por una enorme complejidad. Es un mercado mucho más incierto, más aleatorio, es un mercado donde el trabajo se ha convertido claramente en un bien escaso, codiciado, evidente por muchos, en particular por los jóvenes, un mercado donde las transiciones del sistema educativo al sistema productivo se han vuelto mucho más arriesgadas, mucho más inseguras, mucho más accidentadas, mucho más intermitentes, por así decirlo, en ese contexto de fortísimo desempleo juvenil. Curiosamente, además, estamos en presencia de unas generaciones de jóvenes que están más cualificadas de lo que estuvimos nosotros en su tiempo, hablo de Eusebio y de mí claramente, pero encuentran muchos mayores obstáculos a la hora de insertarse profesional y socialmente. Y a veces lo hacen de mala manera, a través de fórmulas de subempleo que tienen un altísimo coste en términos personales, en términos económicos y en términos sociales. Y última reflexión introductoria. Los datos estadísticos son absolutamente escalofriantes. La tasa de paro de los menores de 30 años ha sido, durante los últimos tiempos, superior al 50%. Ha situado en torno al 55%, ha llegado incluso al 57% en algunos momentos, y aunque es verdad que ha descendido en los últimos años, en los 2 últimos años, se sigue situando en unas cifras sencillamente inaceptables, en torno al 43-45%. Que constituye una cifra que dobla la media de la Unión Europea. Ese es un dato de partida para tener en cuenta la gravedad, la hondura, la complejidad del tema que vamos a analizar. ¿Cuál es la metodología que nosotros hemos utilizado? Como ya se ha dicho, la metodología ha sido interdisciplinar, porque es difícil abordar desde una sola perspectiva una problemática tan compleja. Se puede hacer, pero es un error hacer análisis que sean como vías paralelas que nunca se encuentran, que sean análisis compartimentados, que pueden ser muy rigurosos, no lo pongo en duda, pero en todo caso siempre son limitados. Además, hay que partir de lo siguiente. La situación de los jóvenes cara al empleo en este momento en la sociedad española supone un rotundo fracaso en términos políticos, porque demuestra la incapacidad de los distintos partidos gobernantes para reducir la tasa juvenil. Es, sin lugar a dudas, un problema de Estado, se mire como se mire. En segundo lugar, evidentemente, es un rotundo fracaso también en términos humanos, porque los problemas de autoestima, de frustración, de desesperanza de los jóvenes y de sus familias está a la vista, por así decirlo.
En tercer lugar, es un problema también preocupante desde un punto de vista social, porque no se produce esa integración plena en la sociedad e incluso los jóvenes que se sienten rechazados a la hora de insertarse de una forma razonable y rápida en el mercado de trabajo, cuestionan a la postre o terminan por cuestionar el propio sistema, incluso los valores democráticos, sin hablar de los riesgos de exclusión social que eso puede producir. Desde un punto de vista económico, estamos en presencia de una auténtica sangría. Jóvenes muy bien preparados que o bien no encuentran empleo o lo encuentran por debajo de sus cualificaciones, sin olvidar los recursos destinados a la educación de los jóvenes. La educación, como se sabe, es muy cara y qué duda cabe que conviene por así decirlo, aprovechar al máximo la efectividad o la eficiencia de esos recursos. Y en términos de ética ciudadana, indudablemente estamos ante un resultado que es sencillamente inaceptable. Es un problema muy complejo que si no estalla, y esto sale a relucir en distintos pasajes del trabajo, es sencillamente porque hay redes importantes que palían los efectos más graves de este problema. En primer lugar, hay ciertas e importantes medidas institucionales insuficientes, pero existen, es cierto, que palían de alguna manera el estallido social que se podría producir de esa vía. Y, por otra parte, las redes de solidaridad familiares han crecido a la hora de ser más protagonistas y evitar que este serio problema, por así decirlo, se desborde. Bien, también es cierto que algunas organizaciones solidarias también ocupan un papel importante dentro de esa perspectiva. Nosotros hemos querido ser congruentes con ese mandato, por así decirlo, interdisciplinar, y hemos conformado un grupo de trabajo en el que nos hemos integrado personas de formación jurídica, básicamente provenientes del derecho del trabajo, especializados en él, también de las relaciones laborales, expertos en relaciones laborales, expertos en economía laboral y expertos en sociología, básicamente. Aunque se han hecho también consultas a otros especialistas, como decía Eusebio, pero el grupo básico ha estado formado por personas especializadas en las materias a las que acabo de hacer referencia. Hemos intentado cruzar nuestras reflexiones, cruzar nuestros datos, lo cual explica que en el desarrollo del libro van a encontrar en la parte sociológica múltiples referencias a variables jurídicas y viceversa. Cuando se analizan los aspectos jurídicos, nosotros no hemos prescindido de los datos que nos aportan los economistas o los sociólogos, sino al contrario. Hemos procurado trenzar, por así decirlo, las distintas aportaciones de los diferentes miembros del equipo, porque entendemos que hacer lo contrario sería un ejercicio de miopía intelectual y además no cumpliríamos el encargo que nos hizo, como decía al principio de esta intervención, el Centro Reina Sofía. Hemos estado en ese grupo profesores universitarios con una experiencia amplia en conjunto en proyectos encargados por entidades públicas, organizaciones sociales, sindicales también y por empresas, y también han estado en el grupo investigadores que trabajan en institutos y entidades que se ocupan de análisis interdisciplinarios en el campo de las ciencias sociales. En particular, destaco la presencia de dos personas, Fernando Conde, del Instituto de Investigación de Mercados y Opinión, y Elena Rodríguez San Julián, de Sociológica 3. Son los dos sociólogos que han realizado valiosas aportaciones a esta obra. Por otra parte, los tres ejes básicos que conforman la obra, como decía antes, son, en primer lugar, la variable sociológica. Se trata de analizar desde esa perspectiva la evolución de los contextos sociales y económicos que han acompañado desde la transición democrática hasta el día de hoy a los procesos de integración social de las sucesivas generaciones de jóvenes desde entonces hasta ahora. En segundo lugar, desde la vertiente jurídica hemos analizado las múltiples, a veces excesivas incluso, reformas legislativas que se han producido en algunas ocasiones de forma un tanto atropellada desde entonces hasta ahora.
Y en tercer lugar, desde la perspectiva económica, hemos intentado analizar hasta qué punto los cambios legales han servido o no para modificar determinadas, iba a decir, desviaciones del mercado de trabajo, lo digo, ¿no? Es decir, hasta qué punto han producido efectos beneficiosos o no en el mercado de trabajo, hasta qué punto han sido eficaces esas medidas para luchar contra ese ingente desempleo juvenil. Se trata, como habrán apreciado, de una investigación en la que no solamente se tienen en cuenta variables cuantitativas, sino también cualitativas. Hemos procurado reflexionar, analizar cualitativamente determinadas tendencias, valorar determinadas normas, determinados resultados, porque entendemos, evidentemente, que debíamos de hacerlo, aportar ideas, reflexiones que, por supuesto, sometemos a su consideración. Al final del trabajo encontrarán unas conclusiones que responden a esa misma lógica transversal o entrecruzada. Bien, desarrollando un poco más estas tres variables a las que hacía referencia, he de decir lo siguiente, sin perjuicio de lo que después dirán los miembros del equipo, los restantes miembros del equipo investigador, que van a hablar desde sus respectivas perspectivas. Desde la perspectiva sociológica, lo apuntaba antes, lo que han realizado Fernando Conde y Elena Rodríguez ha sido el análisis muy detallado, muy secuenciado y además complementario, porque en las reflexiones de Fernando Conde lo que se hace es reconstruir desde la transición política hasta la crisis económica cuáles han sido los rasgos más característicos de los contextos sociales en los que se han integrado los jóvenes, ¿no? Y las dificultades que han encontrado y cómo la percepción de los jóvenes sobre el mercado de trabajo e incluso sobre la sociedad ha ido cambiando desde entonces hasta ahora, ¿no? Curiosamente, muchos de los hitos que marcan esa clasificación, esa tipología que ellos hacen, tiene que ver o con cambios legales o con acontecimientos de carácter político que pueden marcar, evidentemente, un hito, por así decirlo, en esa evolución. Y, por descontado, también con situaciones económicas, porque durante todo este tiempo las crisis económicas, hay que referirse a ellas en plural, han sido las compañeras de viaje, por así decirlo, de esas medidas legislativas, hasta el punto de que las han condicionado de forma clara y rotunda en algunos casos. Bien, por otra parte, se parte de que al inicio, haciendo una síntesis del contenido muy rico, por otra parte, de estas aportaciones sociológicas, ¿no? Se parte de que inicialmente, al inicio de la transición política, el problema del desempleo juvenil no se concebía como un problema, básicamente porque se situaba en torno a un 10-12% del total de la población joven, con lo cual, repito, no tenía la gravedad, la envergadura que ha conocido posteriormente. Y en aquella época regía una especie de contrato social implícito, en virtud del cual los jóvenes se esforzaban en estudiar y, en contrapartida, los poderes públicos ponían los medios para que los jóvenes pudieran insertarse desde el punto de vista social a través de medidas que tienen que ver con el empleo, la educación y la vivienda. Pero pronto este escenario cambia y, a la altura de los años 80, en particular en torno a 1884-85, el desempleo juvenil se sitúa en torno al 48%. El salto es casi exponencial y evidencia hasta qué punto nos encontramos con una problemática central que condiciona radicalmente tanto la legislación como las sucesivas actitudes de los jóvenes. La legislación, porque en el propio año 84 hubo una modificación flexibilizadora de las modalidades de contratación. Es decir, se modifican los contratos formativos en clave, por así decirlo, flexibilizadora, se crean nuevas modalidades de contrato, básicamente el llamado contrato temporal de fomento del empleo, que podía tener hasta 3 años de duración, que fue una medida que sirvió para contratar a muchos jóvenes, aunque la contratación o el motivo de la contratación no fuera atender a necesidades permanentes de las empresas. A partir de ese momento se produce un cambio de una enorme envergadura, porque lo que antes era excepcional pasa a convertirse en normal.
Es decir, hasta ese momento los contratos temporales eran, por así decirlo, un paso para la integración en el mercado laboral, más o menos, por así decirlo, transitorio. Pero desde los años 80, desde la década de los 80, se produce un cambio, ya que la contratación temporal se va a ir enquistando, se va a ir engrosando, se va a ir disparando hasta tal punto que llega a alcanzar el 30 y tantos por ciento, en torno al 35% de las contrataciones en el ámbito laboral, con mayor incidencia además en los jóvenes y también en las mujeres. Esto hay que tenerlo en cuenta porque nos interesan los efectos de nuestro estudio. Se crea una especie de mercado secundario que bloquea, que difiere en exceso los procesos de transición y de emancipación juvenil. Los jóvenes empiezan a tener más problemas para insertarse en el mercado de trabajo, más problemas para comprar una vivienda, más problemas para establecer o crear su propia familia, con todo lo que esto implica desde el punto de vista personal y social. El contrato al que me refería antes, pues poco a poco empieza a resquebrajarse. La juventud se empieza a situar en los márgenes, por así decirlo, del mercado de trabajo y también de la sociedad. Comienza un alejamiento de los jóvenes respecto de los sindicatos, de los proyectos colectivos. Son tendencias que ya se atisban en aquel momento y que después se van a ir produciendo con una mayor profundidad. Las expectativas se van a ir desplazando hacia la educación, la necesidad de invertir más en educación. Ya se empieza a hablar de que la educación es como una especie del parking donde los parados están, muchos parados jóvenes están, por así decirlo, esperando mejores épocas. En los años 90, en los primeros años de esa década, la tasa de temporalidad de los jóvenes se sitúa en torno al 64%. Es algo disparatado, sencillamente, ¿no? Y esto se enquista, como antes decía, ¿no? Lo que en un principio parece coyuntural se convierte en estructural, con todo lo que ello supone. Desde el punto de vista económico, cómo afecta esto al consumo, por ejemplo, la compra de viviendas, por poner un ejemplo claro, y desde el punto de vista personal, como antes decía. Bien, pero también es verdad que poco a poco van cambiando las cosas. En la segunda parte de la década de los 90 comienza la reactivación económica, comienza la llamada burbuja inmobiliaria y en ese momento se transforma la caracterización social de la juventud. Es más fácil encontrar trabajo. Los salarios son en principio más fáciles de obtener, esto incentiva el consumo, a lo mejor no el consumo de largo alcance, porque estamos hablando en muchos casos de trabajadores con contratos temporales, pero sí el pequeño consumo, por así decirlo, sí el consumo de ocio, y esto supone un cambio muy importante en los comportamientos de los jóvenes. Como se dice muy bien en el estudio, se desdibuja el modelo tradicional basado en el par estudios-trabajo, que antes era válido para la transición a la vida adulta, y cobra protagonismo el nuevo par ocio-consumo, que se convierte en un nuevo referente de los jóvenes. Por supuesto, basado este último par en la mayor facilidad para encontrar un empleo, aunque sea temporal. Y también esto supone que muchos jóvenes abandonan sus estudios con el fin de insertarse en el mercado de trabajo, repito, aunque sea de manera temporal. Supone, y esto me consta que el centro lo ha estudiado en otros trabajos, una apuesta por el presentismo, por así decirlo, por el disfrute de lo inmediato, ¿no?, a la vista de lo complicado que estaba insertarse en el ámbito social. La crisis económica que estalla desde principios del año 2008, lógicamente tiene una amplísima incidencia en la población juvenil. Como es de imaginar. No solamente crece la tasa de temporalidad, se sitúa en torno a un 50%, antes se ha hablado de porcentajes incluso más amplios, sino que además la tasa de desempleo juvenil se sitúa en unos límites absolutamente insoportables. Supera también el 50%, situándose muy por encima de la media europea. El discurso de los jóvenes, lógicamente, va cambiando.
se rompe con toda claridad, pero antes ya se veía una tendencia que se produce antes de la crisis, pero que, por así decirlo, se dispara como consecuencia de ella, ¿no? Se rompe el prototipo clásico que consistía en la obtención de un trabajo de carácter indefinido y a tiempo completo para toda la vida. ¿Entendido? Eso salta por los aires radicalmente, de tal forma que los propios jóvenes empiezan a percibir que su inserción en el mercado de trabajo va a ser discontinua, va a ser muy errática, va a ser muy accidentada, ¿entendido? Y que después, además, va a haber una rotación laboral a lo largo de sus vidas realmente importante. Con todo lo que esto supone, también desde el punto de vista de la protección social, porque evidentemente esas carreras intermitentes producen unos efectos desprotectores en la protección que dispensa la seguridad social. La emancipación se vuelve mucho más compleja, los valores individualistas evidentemente se instalan ya lo estaban antes, pero como consecuencia de la crisis se instalan de una manera mucho más clara entre los jóvenes, también el conjunto de la sociedad, no nos engañemos, y el valor de la competitividad también es muy asumido, la competitividad muy individualizada, por así decirlo, es asumido claramente por los jóvenes. Por otra parte, claro, esta crisis, que en un primer momento es de carácter económico, poco a poco va adquiriendo una mayor gravedad hasta constituirse en una crisis institucional de mucho calibre. Y eso los jóvenes lo perciben de una manera muy activa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo decía antes, ¿no? Pierden la confianza en el Estado democrático, en el Estado del bienestar, y a partir de ese momento empiezan a poner en cuestión las instituciones, fundamentalmente políticas, pero también las económicas, ¿no? Incluso se extiende una percepción generalizada de pérdida de derechos sociales y la convicción de que el modelo social quiebra y que no resuelve sus problemas más inmediatos, como por ejemplo encontrar un trabajo que sea digno y acorde con su cualificación profesional. Por otra parte, el propio apoyo familiar se resquebraja en muchos casos, porque la crisis y el desempleo también afecta a las familias. Curiosamente, el fenómeno del mileurismo, que había sido denostado en la década de los 90, a finales de esa década, pasa a ser mitificado. Muchos jóvenes vuelven la vista atrás y dicen: ay, si yo ganara 1.000 euros al mes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se ha producido, al hilo de la crisis económica, una reducción en los salarios como consecuencia de eso que los economistas llaman la devaluación interna. Bien, aparece incluso la figura antes desconocida de los NIS, ni trabajo ni empleo. Perdón, ni trabajo, ni educación, ni trabajo, ¿no? Y esto está en la base de muchas medidas a las que después referiré. Y por último surge la idea de optar o bien por la inmigración como vía individual de solución de los problemas laborales o bien incluso insertarse en proyectos más colectivos, más solidarios que canalicen ese descontento de los jóvenes. En segundo lugar, desde el punto de vista legal, y también desde el punto de vista de la variable económica, porque aquí he entrecruzado los análisis, ¿no? Bueno, aquí nosotros hemos analizado hasta qué punto se han aprobado múltiples medidas desde la transición hasta nuestros días. Evidentemente la respuesta es positiva. Ha habido sucesivas reformas legislativas hechas prácticamente en todas las legislaturas, ¿vale? Incluso en ocasiones más de una reforma legislativa en la misma legislatura. Sí, se refieren esas medidas, uno, a la inserción laboral, con carácter previo a la misma, y otras a las modalidades contractuales. Sin perjuicio de lo que dirán después a continuación las personas que han trabajado en este bloque, pues básicamente María Luisa Molero, también Patricia Nieto, y desde la perspectiva económica Inmaculada Cebrián y Gloria Moreno, diré que se han modificado distintas cuestiones que tienen que ver con el tránsito del sistema educativo al sistema productivo.
por así decirlo, intentando acompasar los planes de estudio y, sobre todo, potenciando la figura de las prácticas curriculares y extracurriculares con integración real en los centros de trabajo, a fin de salvar, por así decirlo, la distancia endémica que siempre ha existido entre el mundo educativo y el mundo laboral. Lo cierto es que se han apoyado, se han ensayado incluso determinadas medidas que tienen que ver con la formación dual. El referente emblemático, indudablemente, es el modelo francés, el modelo alemán, también el francés. Patricia Nieto lo analiza de forma detenida en su trabajo, incluso con referencias al modelo holandés y al suizo, y se plantea por qué la experiencia española, que es, por así decirlo, indiciaria, que ha producido algunos frutos en algunas grandes empresas, no ha calado suficientemente en nuestra realidad. Lo cierto es que dentro del mundo de las prácticas no laborales y de las becas, que es la parte del trabajo que yo he realizado, se parte, por así decirlo, de una dualidad un tanto esquizofrénica. Por un lado, todos estamos de acuerdo, incluso todas las instituciones están de acuerdo sobre la utilidad de las prácticas no laborales y de las becas como forma de perfeccionar la capacidad profesional y la empleabilidad de los jóvenes. Partiendo de esa premisa, la parte amarga, por así decirlo, de esta realidad es que en muchos casos encubren auténticos contratos de trabajo, es decir, están en la base de fraudes de ley y, en definitiva, deberían de ser combativas como tales. La propia Unión Europea, la propia Comisión Europea en particular, ha apostado por un marco de calidad para los periodos de prácticas. Incluso ha llegado a denunciar, son palabras de la Comisión, de una recomendación de la Comisión, no mías, de explotación, en muchos casos, de los jóvenes por esa vía, que acceden de forma precaria y sin unos derechos suficientes al mercado de trabajo. Hay un variado mosaico de prácticas, no entro en ellas, están detalladas en el trabajo que yo he realizado, y lo cierto es que también las administraciones públicas han sido seducidas por estas becas que convocan regularmente, en ocasiones como un intento de reducir el gasto público y de no convocar plazas que sean cubiertas de forma adecuada, porque evidentemente son más caras. También es verdad que hay un problema con las prácticas que se refiere a la existencia de una normativa laboral que es claramente insuficiente. ¿De acuerdo? Y que, por tanto, la delimitación entre lo que debe de ser un supuesto de prácticas, sobre todo becadas, y lo que debe de ser un contrato de trabajo está muy difusa, aunque la jurisprudencia dé algunas pautas que yo considero insuficiente. Yo entiendo que, pese a todo, no hay, pese a esa realidad que es muy numerosa, no se sabe exactamente qué número de becarios existe en España, becarios que hacen prácticas con integración real, no se quiere saber desde los poderes públicos, lo cual es muy significativo porque entiendo que estamos en presencia de una lacra, por así decirlo, dentro de los procesos de inserción en el mercado de trabajo. En segundo lugar, desde la perspectiva jurídica, pero también económica, se analizan los contratos formativos. María Luisa Moreno se ocupa de esto en su trabajo y de forma minuciosa va desgranando cuáles son las distintas figuras específicas e inespecíficas que se refieren al empleo juvenil. Las específicas, claramente, los contratos formativos, el sucesivamente remendado contrato para la formación y aprendizaje. No hay reforma legislativa que no modifique su régimen jurídico, que en la práctica sirve sobre todo para canalizar la contratación de trabajadores con una escasa cualificación. Ha habido distintas modificaciones, yo no voy a entrar en su detalle, y lo que sí diré también es que la otra figura, el contrato de prácticas, que está orientado para canalizar la contratación de jóvenes que tienen, no necesariamente jóvenes, pero en la práctica sí son ellos los que son más contratados con más frecuencia a través de esa vía, con una mayor calificación. Pero lo cierto es que nos encontramos con que estamos en presencia de dos figuras infrautilizadas en la práctica. Solo el 3% del total de los contratos registrados en el año 2004 son contratos de naturaleza formativa,
pese a toda la batería de reducciones de cuotas, bonificaciones. Es verdad que en muchos casos la proliferación descontrolada, como decía antes, de becas y prácticas en empresas hace la competencia desleal a esta figura. Hay otras modalidades específicas o que no lo son, pero que producen un impacto en el empleo juvenil. Las voy a citar brevemente porque ya no quiero abusar del tiempo de mi intervención. Me refiero a las siguientes. Se ha creado la figura del contrato de primer empleo joven para menores de 30 años, una modalidad específica muy controvertida porque se encaja entre los contratos eventuales con algunas salvedades importantes, pero en definitiva se descausaliza esta figura. Por otra parte, la figura del contrato de trabajo indefinido de apoyo a los emprendedores, una figura estelar de la reforma del año 2012, que tiene importantes estímulos cuando las empresas de menos de 50 trabajadores contraten a determinados colectivos, entre ellos los jóvenes menores de 30 años. Pero, con todo, es una figura que no ha conocido en la práctica un éxito grande, ¿no? Los contratos a tiempo parcial se han extendido también entre los jóvenes, no entro en ello, se ha creado incluso un nuevo contrato a tiempo parcial con vinculación formativa, con muchas carencias, como se refleja en la obra, y en definitiva, en muchos casos, la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo se produce sobre todo a través de los contratos eventuales y de los contratos para obra o servicio determinados, que son dos contratos muy polémicos, como se sabe, que, por así decirlo, engrosan la mayoría de los supuestos de empleo de los jóvenes. Se ha creado a la altura del año 2014 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por supuesto auspiciado por la Unión Europea y que cuenta con cuantiosos fondos de la misma, con el objetivo de establecer determinadas medidas que tienen que ver con una oferta de empleo, educación, formación, periodo de prácticas incluso, para que los jóvenes menores de 30 años y en particular los denominados ninis, a los que antes me refería, puedan tener una mayor empleabilidad, incluso encontrar un empleo. Es todavía muy pronto para conocer la efectividad de las medidas contenidas en este Sistema Nacional de Garantía del Empleo Juvenil. Pero estamos en presencia de indudablemente de una figura que puede producir en el futuro, efectos positivos en el empleo de los jóvenes. No me extiendo sobre cifras que seguro que Inma Cebrián después va a poner de relieve en su intervención y que, por así decirlo, corroboran estas afirmaciones que yo acabo de hacer en esta exposición. Y luego ya, por último, a modo de algunas reflexiones finales. La solución del problema del desempleo juvenil y la consecución de un empleo de calidad y estable para los jóvenes desbordan claramente los márgenes de la legislación laboral. La legislación laboral directamente no crea empleo. Está claro, es un instrumento. Es un instrumento. Hay que situar, por así decirlo, el foco en la política económica, que es la que es capaz de generar ese empleo. El derecho es un instrumento que tiene unas grandes limitaciones. En todo caso, el reto es muy urgente y debería de situarse entre las prioridades de los poderes públicos para resolver lo que antes yo denominaba un auténtico problema de Estado, aunque no se quiera ver así. Mientras sigan las actuales tasas de desempleo juvenil, aunque desciendan un poco, pero se mantengan en cotas muy elevadas, desde luego nuestro Estado social y democrático de derecho tiene un problema y además no es de extrañar que los jóvenes lo cuestionen, porque además esa realidad conmueve los cimientos de la sociedad y también el futuro de los jóvenes, de algo tan importante para cualquier sociedad como son nuestros jóvenes. En todo caso, como el problema es muy complejo, es necesario abordarlo desde una perspectiva de corresponsabilidad, por parte de los poderes públicos, por parte de distintas organizaciones que se mueven en el ámbito social, empresas que deben de ser socialmente responsables para evitar comportamientos que son, en algunos casos, como antes decía, contrarios a las exigencias legales, de los sindicatos, de las fundaciones, etcétera.
Es decir, el tamaño del reto es enorme y requiere muchos esfuerzos. Y luego, por otra parte, la legislación, aquí sí me ciño más a mi campo, debería de ser mucho más incisiva y los poderes públicos mucho más exigentes a la hora de, por así decirlo, poner los medios para potenciar figuras que de forma eficaz procuren la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y perseguir aquellos comportamientos ilegales o desviados de forma contundente. Lo digo porque en ocasiones, como antes decía, bajo la rúbrica de prácticas no laborales o de contratos temporales se esconden muchas ilegalidades. Bien, muchas gracias a todos los asistentes.